en el tiempo qué cosas vamos a hacer o qué cosas no vamos a hacer. El día, sabéis que estas partes que nosotros dividimos el tiempo tienen una explicación, un apoyo astronómico, de forma que cuando alguien dijo el día, no lo dijo así aleatoriamente, como decir, pues hoy es un día y mañana, y eso, ¿cuánta duración tiene? Pues no sé, ¿cuánta quieres que tenga? Pues tanto, no. Hay siempre un apoyo astronómico, así que el día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma, y eso es un día. El mes es el tiempo en el que la Luna, aunque no sea exactamente 30 días, pero es el tiempo que la Luna tarda una vuelta alrededor de la Tierra. El año, pues el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Y el problema es cuando llegamos a la semana, porque la semana de 7 días no tiene ningún apoyo astronómico. Entonces, para explicar el origen de la semana, tenemos que ir a la Escritura. Vamos a ver el mandamiento. Iris, te toca a ti primero. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, muchas gracias. Así que ya veis que aquí tenemos un mandamiento muy extenso en el que el planteamiento tiene varias partes. Por un lado, me refiero, hay una argumentación de lo que hay que hacer y luego hay una justificación de por qué hay que hacerlo de esta manera. No simplemente describe que hay que hacer algo y ya está, sino lo explica y lo justifica. Vamos a, como es un mandamiento muy largo y en la largura a veces uno se pierde, vamos a desgajarlo, digamos, por partes. Ya ves que la primera parte dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así que lo que el Señor está haciendo es lo siguiente, el tiempo semanal de 7 días lo que hace es una distribución y dice, 6 días son tuyos y podrás hacer tu obra, pero el séptimo día es mío y no tienes derecho a hacer tu obra. Así que esto es muy interesante porque cuando dice que Dios lo santificó, bendijo y santificó, santificar significa separar, poner aparte para que no nos confundamos de que el sábado es un día más de la semana. No. El sábado es el día que le pertenece a Dios y los otros días nos pertenecen a nosotros. Así que esto es lo que Dios quiere que quede bien claro. ¿Cuál es el séptimo día? Si tú coges un calendario, verás que en muchos calendarios el séptimo día es el domingo. Pero ¿por qué hay esta confusión? Pues simplemente porque nosotros utilizamos una nomenclatura romana que no te permite distinguir, digamos, el orden de los días o cuál es el séptimo día. Sabéis que nosotros simplemente cogemos y llamamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, si coges el calendario, ¿verdad? Que normalmente utilizamos, siempre el domingo viene al final. Entonces, en la nomenclatura romana, el domingo nunca puede estar hasta el final. ¿Por qué? Porque el domingo es el día que se dedicaba al dios Sol. Para los romanos, el Sol era la divinidad más importante. Si le hubiesen dedicado el último día, ¿qué habría ocurrido? Que es como que la divinidad se habría enfadado. Sabéis que para los griegos y para los romanos, las divinidades se movían por emociones.
Si obedecías estaban contentos, pero si desobedecías lanzaban los rayos y castigaban. Así que con mucha frecuencia había que hacer sacrificios para que los dioses se calmaran y fueran beneplácitos. Entonces el domingo nunca fue el séptimo día, sino que era el primer día porque era el privilegio que se concedía a la divinidad más importante. Es decir, ¿qué día le vamos a dedicar al sol, a la divinidad más importante? El primer día. ¿Para qué? Para que nos bendiga. Después, digamos, el siguiente día, los romanos dijeron, por proximidad vamos a dedicarles, los que estén más cerca de nosotros, pues vamos a dedicarles los días subsiguientes. Así que el siguiente día, pues el lunes se le dedicó a la luna y se llamó lunes. El siguiente se dedicó a Marte y se llama martes. El siguiente a Mercurio, se llama miércoles. A Júpiter, jueves, Venus, viernes y Saturno, sábado. Cuando nosotros vamos a la escritura, el séptimo día no encierra ninguna dificultad, porque la escritura, fijaos cómo llama a los libros, a los días. El primer día se le llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, día de preparación y el sábado, el descanso. Así que, ¿cuál es el séptimo día? El sábado, el día donde descansamos para brindar la adoración al Dios verdadero. El mandamiento tiene también otra palabra que es muy importante, acuérdate. Luego Dios sabe que este mandamiento sería un mandamiento que el enemigo intentaría eliminar. Porque sabéis que Satanás, su deseo es ser Dios. Entonces, si él lo que hace es imitarle a Dios, si Dios tiene un día donde se le brinda la adoración, Satanás crea otro día que también se le va a rendir adoración. Así que si el sábado es el día que Dios escogió para que la criatura le reconociese como el Dios verdadero, entonces Satanás lo que ha hecho es crearse otro día diferente, que es el domingo, para que se le brinde la misma adoración que Dios, pero en día diferente. Por eso el tema de cambiar la adoración de un día a otro tiene todo un trasfondo que sobre todo se ve en el Apocalipsis. Cuando vamos al Apocalipsis, lo que vemos es que Satanás, como no ha conseguido que toda la tierra, todos los habitantes de la tierra se postren delante de él, entonces lo que va a hacer es obligar a toda la humanidad a que se postre. Y para eso impondrá una ley en el que el domingo sea el día de descanso religioso. Y de esa forma, delante de Dios, presumirá como que Él es el Dios en esta tierra y no Dios, el Dios verdadero, sino que Él es el Dios verdadero, de esta manera. Así que ya veis que aquí acuérdate del sábado para santificarlo, para ponerlo aparte, para no confundirte con tus días, porque son de Dios. Y esto nos obliga a hablar de los monumentos. ¿Cuál es el papel de un monumento? Pues el papel de un monumento es recordar un hecho importante. Está demostrado que cuando se produce un acontecimiento muy importante, si no se hace un monumento, en 3 o en 4 generaciones ese acontecimiento se olvida. ¿Por qué es en 3 o en 4? Porque la generación que lo vivió, al ser un hecho muy importante, se acuerda. Sus hijos, que es la segunda generación, los padres se lo transmiten con mucha vehemencia, también se acuerdan. Pero el tercero ya es menos vehemencia y el cuarto ninguna. Es decir, el cuarto no tiene absolutamente ni idea de lo que sucedió en tal fecha. Yo, por ejemplo, siempre digo que ¿quién no sabe quién fue Cristóbal Colón? Allí donde tú preguntes quién fue Cristóbal Colón, te dirán el que descubrió las Américas. La pregunta es ¿por qué todo el mundo, por lo menos yo hablo en España, y creo que también en Hispanoamérica, ¿no? A lo mejor en Rusia y tal, a lo mejor no lo conocen, o en China, pues es posible que tampoco. Pero bueno, en el mundo occidental, normalmente todo el mundo sabe quién fue Cristóbal Colón.
¿Y por qué? Porque normalmente en todas las ciudades hay un monumento a Colón. Y los monumentos lo que hacen es recordarnos un hecho importante. Cuando los niños pasean por la ciudad y ven estos monumentos, preguntan a sus padres, ¿y este quién es? Y el padre dice, este fue Cristóbal Colón. ¿Y quién es Cristóbal Colón? El que descubrió las Américas. De forma que siempre los hijos, cuando se pasean por esa parte de la ciudad y ven esa estatua, ese monumento les recuerda un hecho, y ese hecho se va manteniendo en el tiempo. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de otros descubridores, como Núñez Balboa, como los hermanos Pinzones o los hermanos Karamazov o Hernán Cortés, es posible que tú digas, ay, sí que le conozco porque lo he estudiado en la escuela, pero no sé lo que descubrió. ¿Y por qué no sabes? Porque no tienen monumento. ¿Dónde está el monumento de Hernán Cortés? Por lo menos en España no lo tenemos, ni de Núñez de Balboa, ni de los hermanos Karamazov o los hermanos Pinzones. No tenemos. Y como no tienes el monumento, finalmente, si no lo estudias, porque si lo estudias y lo lees, dices, pues mira, esto hizo esto, pero si no, tiendes a olvidarlo. Así que el monumento es el que nos recuerda un acontecimiento importante que no deberíamos olvidar. Cuando nosotros vamos a la Escritura, el sábado es un monumento a dos cosas. Nos recuerda dos cosas importantísimas. Primero es el monumento a la creación, y la creación nos recuerda dos cosas. Primero, que Dios es el creador de todo lo que existe. Y segundo, que Dios existe. Porque si Dios es el que lo ha creado todo, está claro que Dios existe. Recordar esto es importante, y conservar el monumento es importantísimo, imprescindible para no olvidarnos de ello. ¿Qué ocurre cuando uno se olvida del monumento? Pues es muy fácil que se olvida de que Dios existe y que se olvida que todo lo que hay lo ha hecho Dios. Por eso, ¿qué ha hecho el enemigo? Ha cambiado el día del sábado, ha pasado al domingo. Pero el domingo no nos recuerda que Dios es el creador de todo y que Dios existe. El domingo nos recuerda que Jesús resucitó. Y entonces, si tú analizas el mundo en el que vivimos, hay dos creencias muy extrañas. Primero el ateísmo y luego el evolucionismo. ¿Qué es el ateísmo? Dios no existe. Todo lo que existe, pues se hizo de alguna manera. ¿Qué es evolucionismo? Pues evolucionismo es que Dios no ha intervenido en la existencia de las cosas, sino que las cosas han surgido pues por causas diferentes a un Dios creador. Así que el gran problema que tenemos en nuestro mundo es que la gente se vuelve atea y la gente se vuelve evolucionista porque se han olvidado del monumento a la creación, que es el sábado. Si los creyentes hubiesen guardado siempre el sábado, el ateísmo y el evolucionismo no existirían, porque el sábado nos recuerda que Dios lo ha creado todo. Y si Dios lo ha creado todo, está claro que es que Dios existe. Por eso en el mandamiento comienza con esta palabra importantísima, acuérdate. Porque si tú te olvidas de este mandamiento, terminarás creyendo que Dios no existe y terminarás creyendo en que todo lo que existe se ha hecho solo. Otra de las cosas que se nos menciona en el mandamiento es que Dios hizo tres cosas: reposó, bendijo y santificó el día de sábado. ¿Por qué Dios reposó? No es porque estuviese cansado, sino que Dios reposó porque nos quiso dar ejemplo de lo que tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué significa santificar? Pues ya lo hemos dicho, poner aparte para que nosotros no confundamos todo lo que está junto, terminamos creyendo que todo es igual. Así que Dios separa el séptimo día para que nos demos cuenta que ese día es especial y diferente a los 6 días. ¿Y qué es la bendición que Dios dio al día de sábado? Esto es muy interesante. Fijaos que Dios no bendijo todos los días de la semana. El mandamiento dice, y Dios bendijo el día de sábado.
¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es lo que enriquece al ser humano. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que la bendición es lo que enriquece al ser humano. Es decir, la riqueza del ser humano no consiste en lo que tiene o en lo que sabe. La riqueza del ser humano depende de tener una vida plena por dentro. Sabéis que el pecado nos vacía y la bendición de Dios nos llena. Nos llena de cosas que nos hacen ser felices, como es la alegría, como es la confianza, como es la esperanza, como son las ilusiones, como son... Todo eso llena la vida de una persona con ingredientes que le dan salud, le dan vigor y le dan felicidad. El problema del pecado es que nos quita todo eso. Y cuando una persona pierde la esperanza, pierde la ilusión, pierde el ánimo, pierde... ¿Qué le queda? No le queda más que la tristeza, la frustración y la desidia. Así que Dios lo que hace es llenar de bendición un día para que en ese día que nosotros lo vamos a dedicar para adorar al verdadero Dios, nuestra vida se llene, se recree y podamos llenar lo que la vida de pecado nos vacía. ¿Se puede descansar otro día? Tú puedes descansar el día que quieras, pero tienes que tener en cuenta una cosa: si buscas la bendición de Dios, el único día que Dios bendijo fue el sábado. ¿Qué pasa con un creyente que en lugar del sábado descansa el viernes o descansa el domingo o descansa ningún día? Yo entiendo que el problema de esta vida es que hay pues mucha ignorancia y Dios tiene en cuenta, sí, Dios tiene en cuenta la intención de las personas. Entonces hay personas que efectivamente guardan el domingo porque creen que ese es el día que Dios pide que guardemos. Y Dios ve la intención y Dios le bendice también. Pero no porque ese día sea un día de bendición, sino porque él, en su sinceridad de corazón, descansa el domingo porque cree que Dios le pide que descanse el domingo. Y esa intención, Dios suple esa carencia porque ve los deseos sinceros del corazón. Pero cuando uno, por ejemplo, conoce que el día que Dios ha asignado es el sábado y la persona se niega a guardar el día, el problema es que se priva de la bendición que Dios le ha asignado. Vamos a ver ahora el sábado. Dios lo toma, ese mandamiento, le da como una señal distintiva de muchas cosas. Así que vamos a ver, siguiente. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Bueno, esta palabra, fijaos, que Dios nos santifica, tiene una importancia trascendental. Si os dais cuenta, en Mateo 25 dice que cuando venga el Hijo del Hombre, Dios separará las ovejas de los cabritos. Separar significa santificar. La separación tiene una implicación que tiene que ver con la salvación. Así que, ¿cómo sabes tú que, digamos, que estás apartado en el lugar correcto? Por el sábado. El sábado es una señal para que tú sepas que Dios te santifica, te separa, te pone en el grupo adecuado. Cuando uno no tiene esta fe, el problema es que el orgullo te hace creer que tú no necesitas que alguien te separe, sino que tú escoges. Yo elijo, como si tú tuvieses la capacidad de ponerte en el lado bueno. No. Si tú estás en el lado bueno es porque Dios te pone aparte. Y Dios dice que el sábado es la señal visible de que tú estás separado. Así que no es suficiente con decir, sí, yo pertenezco al grupo de los salvos. ¿Cuál es la señal que te muestra que es así? Y Dios dice el sábado. El sábado es la demostración de que yo te santifico, te separo, te pongo aparte en el lugar de los que se salvan. Vamos a ver otra señal distintiva del sábado. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Bueno, esto es otra cosa importantísima. ¿Qué es saber que Jehová es nuestro Dios? Sabéis que la vida nos hace pensar que Dios está en el cielo, tiene muchas ocupaciones y nosotros no merecemos su atención. Hay muchos creyentes que en realidad piensan que Dios está ahí, pero está ahí en el cielo. ¿Cómo ver a Dios de forma diferente? ¿Cómo ver que Dios está a tu lado para ayudarte en tu día a día, en tus momentos difíciles? No está en el cielo, está allí a tu lado. ¿Cómo? A través del sábado. Así que fijaos, santificad mis días de reposo, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo estoy a vuestro lado. ¿Por qué Dios hizo el sábado? Venga. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Bueno, este texto puede ser muy mal interpretado. Hay quien lo interpreta que el sábado es secundario y el hombre es la prioridad. Esto es cierto, pero está mal interpretado de esta manera. Es decir, imagínate que una persona tiene problemas con su trabajo y dices, oye, pues mira, tienes que trabajar en sábado. Y tú dices, oye, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. Es decir, lo que importa es el hombre, no el sábado. Si el hombre tiene problemas para guardar el sábado, Dios entiende que puede trabajar en sábado, porque lo importante no es el sábado, es el hombre. Eso no es lo que dice esta declaración de Jesús. Lo que Jesús estuvo diciendo es que Dios hizo el sábado porque el hombre lo necesitaba. En el momento en que tú dejas de guardar el sábado, el problema es que hay carencias en tu vida que no las tienes satisfechas, porque el hombre necesita el sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre necesita el sábado. El ejemplo, recordáis que ponemos es el viaje por un desierto. Sabéis que en el desierto puede hacer hasta 60 grados centígrados y cuando uno viaja por un desierto el gran enemigo es el calor, el sol. Así que cuando uno tiene que hacer un viaje tiene que mirar dónde está el oasis próximo para hacer el cargamento de agua oportuno, porque en un desierto sin agua no se puede vivir. Así que el gran enemigo en el desierto es el calor, el sol. Y la gran solución es el oasis. En el oasis, ¿qué es lo que tienes? Tienes agua, tienes descanso, tienes frescor, porque donde hay vegetación corre el aire, y es donde tú repones las fuerzas para continuar tu camino por el desierto. En realidad esta es el reflejo de lo que es la experiencia humana. Mientras tú vives durante 6 días, el enemigo te machaca con la tentación, de forma que caes, te vacía, te da problemas, tienes esto, tienes lo otro, te da quebraderos de cabeza, problemas de culpabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú llevas 6 días caminando por el desierto del pecado que te va golpeando por todos los sitios, estás agotado. ¿Qué necesitas? Un oasis donde reponer fuerzas, donde cargar baterías, donde cargar ilusiones y cargar esperanza. ¿Cuál es el oasis dentro de la experiencia humana por este desierto de pecado? Es el sábado. El sábado, cuando nosotros nos alejamos de la actividad nuestra y nos acercamos a la presencia de Dios en la iglesia para adorarle, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cargando nuestras pilas. Nos estamos llenando, digamos, de frescor, de agua, de descanso, de eso que nos quita la semana, el enemigo nos quita durante la semana. Y entonces en la iglesia Dios nos recarga como nuestro Padre que nos quiere. Y iniciamos la semana. ¿Y qué es lo que tenemos? Venga, el trabajo, preocupaciones, desazones, injusticias. Tenemos un montón de cosas que nos hacen sufrir y nos van descargando. Y volvemos otra vez agotados hasta que llega otra vez el siguiente oasis, que es el siguiente sábado.
Y en ese sábado, ¿qué es lo que Dios hace? Vuelve a recargar nuestras pilas. Y de esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Va pasando el tiempo, va pasando nuestra vida, hasta que nuestra vida termina. Si no hubiese sábado, el gran problema es que no aguantaríamos, sino que todos habríamos aflojado y abandonado. Por eso el sábado fue hecho por causa del hombre, porque el hombre necesita tener el sábado. Porque si tú no tienes oasis, finalmente el enemigo, ese sol, ese calor abrasador, te va agotando tus fuerzas y terminas abandonando. Hay otras funciones que tiene el sábado. Y es que Dios quiere ser nuestro amigo. Y para ser nuestro amigo necesitamos, pues, pasar tiempo con él. ¿Sabéis que Satanás ha dispuesto la vida en el que nadie tenga tiempo para Dios? Por eso el sábado no es un mandamiento opcional. Porque si fuera opcional, nadie tendría tiempo para dedicarle a Dios. Pero llega Dios y dice, acuérdate, el séptimo día, el sábado, es mi día. No puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes que venir conmigo. Pero Dios no es caprichoso. ¿Por qué dice que tengo que ir con Él? Porque sabe de nuestras grandes necesidades y Él las va a cubrir. Así que Dios quiere ser nuestro amigo para que Él pueda ayudarnos y llenar todo lo que la vida nos quita. La siguiente declaración es que dice, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Se lo dijo en ocasión de las tentaciones de Satanás, cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús aprovechó esa circunstancia que vivió para decir una gran verdad para el ser humano. El ser humano, para vivir, no es suficiente con pan. Y cuando se habla de pan, del dinero, de arroz, de garbanzos, es decir, las cosas normales para vivir. Es decir, la vida necesitas comida y gastar y cambiar la ropa. Y no solo vivirás de eso. ¿Qué es lo que necesita? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios tiene algo que no tiene el pan, que no tiene los garbanzos, que no tiene... Fijaos, en realidad todos sabemos que la comida es necesaria para generar fuerzas en nuestro cuerpo. Así que si una persona se tira 40 días sin comer, luego le dices que levante 5 kilos y no puede. Y todo el mundo lo entenderá. Claro, es que si vas 40 días sin comer, estás en los huesos, no tienes fuerza, porque la comida nos aporta energía. Ahora, en la vida no solamente está la fuerza física. En un mundo de pecado, ¿qué es lo que se necesita? La fortaleza para enfrentar otros desafíos. Sabéis que en la vida hay muchas situaciones dolorosas, noticias inesperadas, cosas que nos causan dolor y amargura, cosas que nos roban la alegría, como es la injusticia, como es la calumnia, como es la crítica, como es el desprecio. Todo eso produce un desgaste tremendo. Entonces, uno, para hacer frente a todo eso, necesita estar fuerte. El problema es que el pan no te fortalece esa dimensión del organismo para enfrentar esos problemas, esos desafíos. ¿Qué es lo que fortalece ese mundo emocional que nosotros gestionamos con nuestro cerebro cuando tenemos que hacer frente a situaciones malas? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de alimentar las neuronas cerebrales y de ajustar los líquidos cerebrales para que nuestra mente sea capaz de seguir funcionando adecuadamente. Sabéis que muchas enfermedades mentales, cuando están en un ámbito ya de enfermedad clínica, se producen porque la tensión cerebral es tan grande y la debilidad cerebral es tan grande que finalmente las neuronas cerebrales revientan y finalmente pierden todo el equilibrio, toda la homeostasis. Y finalmente la mente pierde lo que se llama la consciencia de la realidad. Entonces hay muchas cosas de locura
que en realidad se produce por una tensión cerebral grande, que el cerebro no ha sabido aguantar y se produce como un cortocircuito y la persona pierde el norte. Entonces, Jesús está diciendo una gran verdad. No solo de pan vivirá el hombre, no solamente de la fortaleza física vivirá el hombre. El hombre necesita ser fuerte en su cerebro, en su mente, en el mundo emocional, porque tiene que hacer frente a desafíos grandes para que pueda aguantar. ¿Y qué es lo que fortalece? ¿Cuál es ese alimento que fortalece la mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene efectos que nosotros no nos damos cuenta, pero son efectos regenerativos, efectos de equilibrio. Hay estudios muy interesantes que demuestran que cuando uno lee la palabra de Dios, la mente se relaja, la inteligencia se desarrolla y la capacidad de aguante y de razonamiento se equilibra y se fortalece. Y luego hay otra cosa también muy interesante. Está también demostrado que cuando uno respeta los tiempos de Dios, el cerebro funciona también mejor. Cuando tú durante 6 días estás preocupado en la vida y cuando llega el sábado cambias de preocupación para las cosas de Dios, el cerebro también se recicla. Sabéis que en la historia, Francia, que es el símbolo en el Apocalipsis, sabéis que el símbolo del ateísmo es Egipto y Francia. Bueno, pues Francia fue la que en la historia intentó destruir la Biblia, quemar y destruirla. Y Francia, por ejemplo, intentó eliminar todo aquello que recordase a las cosas de la Biblia. Y una de las cosas que intentó romper fue la semana de 7 días. Y durante un tiempo intentó poner la semana de 10 días. Y empezaron a descubrir una cantidad de problemas psicológicos en la sociedad que dijeron, joder, nos hemos pasado. Y pusieron la semana de 5 días. Y los problemas psicológicos se mantuvieron. Y terminaron diciendo, oye, déjalo de 7 días y no nos metamos en berenjenales. Y volvieron a poner la semana de 7 días. Los ciclos que Dios puso, cuando se alteran, el hombre no funciona bien. ¿Cuándo comienza el sábado? Fijaos que, bueno, leemos el texto. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fijaos que nosotros, el inicio y el fin de un día tiene 3 partes diferentes. Comienza el día a las 12 de la noche y ya hemos cambiado de día. Así que socialmente, a partir de las 12 y 1 minuto o 1 segundo, ya entramos, si hoy es martes, ya entramos en el miércoles. Así que el día empieza con noche. Luego amanece y luego anochece hasta las 12 de la noche. Bueno, esto es una distribución del día como muy artificial. Porque un día no puede tener noche, día, noche. Eso es artificial. Dios hace una distribución natural. Fijaos, ¿cuándo comienza el día? Cuando se pone el sol. Y eso se le llama noche. ¿Y cuándo comienza el siguiente día? Con el día hasta que se pone el sol. Es decir, mientras dure hasta la puesta que dure el día, pues ese es el día. Así que el día está compuesto de tarde o noche y de mañana o de día. Por eso el sábado, ¿cuándo comienza? La puesta del sol del viernes. ¿Y cuándo termina el sábado? A la puesta del sol del sábado. No a las 12 de la noche. Y esto, dependiendo del sitio donde vivamos, puede variar. Así que si estamos en el Ecuador, varía muy poco. A veces media hora. Se suele poner sobre las 6 de la tarde, de 6 a 6 y media. Ahora, si vivimos un poco más al norte, en los trópicos o al sur, va variando. Por eso en España, en el verano, pues aquí en Madrid se puede poner a las 9 y media, 10 menos algo. Y en invierno a las 5 y media. Pero luego, por ejemplo, mi hijo que está en Noruega, claro, él tuvo que vivir una realidad como muy llamativa.
cuando estaba arriba, bastante al norte, no en el Polo Norte, pero bastante al norte de Noruega, él tenía en invierno 1 hora y media de luz. Todo noche. Pero en verano, todo día. Y solamente tiene pues unas horas, a lo mejor 1 hora y media, 2 horas, no sé cuánto es de noche. Claro, y entonces, ¿cómo se hace el tema del sábado? En esos casos, cuando uno ya está en los polos, en el norte, el polo norte y el polo sur, lo que se hace es fijar horas. Entendemos que eso son circunstancias muy especiales. En condiciones normales es a la puesta de sol, pero cuando uno vive en un sitio donde el sol no se pone, claro, el sábado no puede durar 1 hora y media. No puede durar, entonces tiene que durar 24 horas. Y entonces lo que se hace es se fija una fecha de puesta a puesta. ¿Cómo guardar el sábado? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bueno, guardar el sábado es uno de los mandamientos más difíciles de hacer. Porque a veces lo que decimos es que no trabajarás en el día de sábado. Pero es que guardar el día de sábado es más que no trabajar y hacer tu obra. Primero lo tienes que llamar delicia, es decir, qué contento estoy de que va a venir el sábado. Sabéis que vivimos en un mundo tan estresado, que hacemos tantas cosas, que a veces, no sé, viene el sábado y jolines, es que qué rápido llega el sábado, es que tengo que hacer esto. No lo recibimos con alegría, sino a veces con pesar. O estás terminando una cosa, joder, fíjate, se va a poner el sol, es que no me da tiempo, es que, o sea, hay que recibirlo con alegría, es decir, el sábado es un regalo en el que Dios te va a dar cosas que tú necesitas. Pero luego en el sábado hay una cosa que es muy difícil también de conseguir, y es que dice, no andarás en tus caminos, ni harás tu voluntad, ni hablarás tus propias palabras. Jolines, ¿y de qué hablo? ¿Y qué hago? Pues no es fácil. O sea, guardarlo como hay que guardarlo es difícil, pero vamos aprendiendo como un proceso continuo en el que te vas dando cuenta de que, madre mía, pues lo estoy haciendo mal, venga, pues voy a hacer así o asá. Pero a veces tú coges, por ejemplo, a los jóvenes y, oye, efectivamente, no estudian, van a la iglesia, pero ¿de qué hablan? De sus cosas, de lo que les gusta. Eso se llama andar en sus caminos, hacer su voluntad y hablar sus palabras. Entonces, cambiar de todo eso es cambiar de chip, de forma que es como que entrases en una dimensión diferente. Y eso no es fácil. Pero bueno, Dios lo entiende. Vivimos en un mundo material. Vivimos en un mundo que estamos un poco, a veces somos esclavos de los gustos y de las cosas que nos gustan. ¿Y qué hablamos? Pues de eso, de lo que nos gusta y de nuestras cosas. En fin, yo creo que cuando vayamos al cielo y Dios y empecemos a vivir el sábado como hay que vivirlo, digo, madre mía, pues allí en la tierra no lo hacíamos así. Y descubriremos que nuestro guardar el sábado ha sido como muy primitivo, muy, no sé, muy superficial, muy de forma. Consecuencias de guardar el sábado. Este es el versículo siguiente al que ha ido Juan. Venga, el siguiente. Entonces, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, fijaos, o sea, si vamos un poquito al texto que ha leído Juan, ¿no? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová
lo habla. Fijaos que aquí lo que tenemos es que entender lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es eso de deleitarse en Jehová? Serás feliz. ¿Qué es eso de te haré subir sobre las alturas de la tierra? Yo te bendeciré, te sobrará mucho. O sea, lo que tú tienes será de sobra. ¿Y qué significa comer la heredad de Jacob, tu padre? Yo te salvaré. Así que fijaos, cuando uno dedica el día que Dios asignó para adorarle, uno se vuelve una persona feliz. Uno le sobra lo que tiene. En lugar de decir, me falta, no tengo, fíjate qué desgraciado soy, empiezas a ver todo lo que tienes y dices, pero madre mía, la cantidad de cosas que tengo. Es decir, cambia tu visión. Porque nosotros somos ricos, pero nos vemos como pobres. Y el problema es que no ajustamos bien nuestra visión. Y en el sábado Dios nos la ajusta para que nos demos cuenta las riquezas que tenemos. Y finalmente, Dios nos salvará. Así que fijaos si es un mandamiento rico en contenido y en todo. Por eso, cuando nuestros hermanos evangélicos dicen el sábado está abolido. Eso era judío. En realidad no saben lo que están diciendo, porque si profundizasen en el sábado, se darían cuenta que el sábado no puede abolirse nunca. Por eso Dios lo hizo antes del pecado. Si no hubiese entrado el pecado, siempre se guardaría el sábado. Pero lo curioso es que cuando Dios termine con el pecado, y vamos al libro de Isaías, nos recuerda que de mes en mes y de sábado en sábado, todos vendremos a la presencia de Dios a doblar nuestras rodillas, es decir, vendremos a adorarle. ¿Por qué? Porque en la adoración a Dios implica recreación, vida, felicidad. Y terminamos. ¿Por qué un mandamiento tan bien explicado, que tiene tanto contenido, finalmente es el mandamiento más cuestionado de toda la cristiandad, de todos los que creen en la Biblia y creen en el Señor Jesucristo y creen en la Trinidad? ¿Por qué? Porque fijaos que el segundo mandamiento, bueno, tenemos los católicos y tenemos los ortodoxos, pero es que el sábado los católicos, los ortodoxos, los evangélicos, los protestantes, o sea, todas las diversidades que hay del cristianismo, prácticamente todos lo tienen fuera. ¿Y por qué es eso? Porque este mandamiento no es un mandamiento lógico, no apela a la lógica. Todos los mandamientos que tenéis aquí, es decir, los 9 restantes, son lógicos. Pero cuando llegas al sábado no es lógico, es un mandamiento que apela a la obediencia. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque Dios dice que guardemos el sábado. Pero no porque tenga que ser el sábado, sino porque Dios nos ha dicho que ese es el día que Él ha reservado para que le adoremos. Por eso es un tema que se puede discutir. Porque en el fondo nadie discutirá que no hay que matar. ¿Qué creyente va a discutir ese mandamiento? O el de no robar, no mentir. Nadie lo va a discutir, porque son lógicos. Para un creyente es lógico. Pues llegas el sábado, ¿por qué tiene que ser el sábado? No, se cambió el domingo. Y hay mucha gente que dice, bueno, oye, pues vale. Porque en realidad no es un mandamiento que dices, no puede ser otro día que el sábado. No, es simplemente un mandamiento de obediencia. Guardamos el sábado porque Dios dijo que era el sábado, pero si hubiese dicho que era el domingo, el lunes, el martes, pues guardaríamos otro día. Así que este mandamiento es el mandamiento que pone en evidencia la obediencia del creyente. Guardamos el sábado no porque sea un mandamiento lógico, sino porque Dios lo ha dicho y nosotros lo obedecemos. Y terminamos. Así que preguntas, dudas y aportaciones. Saludamos a los entrados, como es Marisa, y no sé si hay alguien más que haya entrado después. Bueno, yo tengo una pregunta, Jesús. Bueno, no es una pregunta, es más bien un comentario, ¿no? Vamos a ver, el sábado se seguirá guardando en la nueva tierra. La iglesia será la nueva Jerusalén. Correcto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Esta iglesia es solamente para la raza humana? Ya no me meto en el tema de los 144.000 y demás. ¿O para todos los seres creados?
¿Cómo está eso más o menos? Eso es una buena pregunta y es difícil de responder. Y te voy a explicar por qué. En principio yo creo que el sábado es universal. Ahora, claro, yo no sé si es coincidente. Yo no te puedo asegurar que sea coincidente el sábado. El sábado en la Tierra es el sábado en todo el universo. Es posible que sí, pero no lo sé. Ahora, nosotros, fíjate, en el sábado tendremos el privilegio de tener a Jesús con nosotros. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo celebran el sábado los otros mundos si Jesús, que es dentro de la divinidad lo visible, ellos no lo tienen? Es como un interrogante. No lo sé, porque nosotros seremos unos privilegiados tremendos. Es decir, cada sábado iremos a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, y como dice la Escritura, dice, y el Señor estará con nosotros y será nuestro pastor. Él nos enseñará. Y yo siempre me he dicho, oye, ¿y los otros mundos? No protestarán y dirán, oye, qué suerte tienes esto. Mira, Jesús está en la tierra y nosotros aquí solitos, un poco así como a desmano. Yo eso es un interrogante que tengo. Claro, nosotros podemos decir, hombre, pero Dios está en todos los sitios y a lo mejor aunque no vean a la divinidad, pero a lo mejor hay, pues como estaba en el santuario la Shekinah, la presencia de Dios que era una luz, y a lo mejor, oye, van a adorar esta luz, pues sí. O sea, la presencia de Dios aunque no vean. Pues sí, es posible que sea así, pero nosotros tenemos el privilegio de ver a la divinidad. ¿Sabéis que también? A lo mejor no protestan porque no son envidiosos, Jesús. Qué bueno, Rosa. Tienes razón, Rosa. Sí, sí. ¿Sabéis que hay un tema en la teología, hay un tema que se ha discutido durante mucho tiempo, y es el tema si el ser humano o la criatura de otros mundos tiene la capacidad, en el caso del hombre cuando ya se ha transformado, tiene la capacidad de ver al Padre y al Espíritu Santo. Sí. Y este ha sido un tema de discusión, pero ardua. Es verdad que nadie puede asegurar nada, aquí solamente estamos opinando porque nosotros tenemos el entendimiento muy corto y la visión más corta todavía. Pero es muy probable que a la divinidad, tanto al Padre como al Espíritu Santo, la criatura no tiene la capacidad para poderlas ver. Por eso, dentro de la ¿Aquí o divinidad, allí te refieres? Sí, Allí. sí. Nunca. Nadie, ¿Nunca? ninguna criatura. Por eso, cuando nosotros, aunque de esto se guarda silencio, o sea, no hay, creo que hay algún comentario, digamos, pero son como muy tenues, muy difusos. Por eso, la divinidad decidió que el Hijo tomase la forma de ángel, porque de esta manera todas las criaturas verían a la divinidad a través de Miguel, el arcángel Miguel. Ahora, ese arcángel que era el Hijo, que en un principio tenía forma de ángel y para que la conexión fuese directa, cuando viene a esta tierra deja de ser ángel, deja de tener la forma de ángel y toma la forma humana por la eternidad. Y fijaos que hay una declaración muy interesante en el Evangelio que cuando Tomás le dice, no, Señor, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Jesús, fíjate lo que les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es posible que quedase muy claro a los ojos de Jesús. Pero yo me imagino que Tomás y los discípulos no entendieron nada. Dicen, oye, no me digas que es lo mismo. Tú eres tú, el Padre es el Padre. Así que, y esto hay creyentes que no les gusta y hay creyentes que creen que nosotros sí que veremos al Padre tal cual es. En la Escritura hay una declaración de la hermana White en el que se le pregunta si creen que el Padre tiene forma. Y él dice, tiene forma. El problema es que cuando se dice, esta declaración se interpreta que tiene forma, como la Biblia dice, pasaré y te mostraré mi espalda. Entonces nos imaginamos una forma como si fuera humana. Os quiero decir que tener forma no significa que tenga forma humana. Significa que Dios no es etéreo, sino que efectivamente Dios es real.
y tiene una personalidad y tiene una forma. Ahora, es que la criatura tiene la capacidad de poder ver la grandiosidad de Dios. Es un gran enigma y un gran interrogante. Y es posible que todas las criaturas veamos a la divinidad a través del Hijo, pero no podamos ver directamente al Padre ni al Espíritu Santo. Pero bueno, dejo un poco abierto, si hay alguien que disiente de esto y tiene otra opinión, todo es respetable, ¿eh? Yo solamente opino, no afirmo nada. Muchas Anelis, gracias. Sí, a ti. Yo quería preguntar, como dice que Moisés vio a Dios cara a cara, que no fue cara a cara, es decir, que vio la espalda, ¿vale? Y que Dios habló con él cara a cara. Sí, quizás, pues, no sé, puede que nosotros también, en algún momento, cuando allá en el cielo, Efectivamente, hay una declaración que dice, y Dios dice, él mismo cuando habla dice, y yo hablé con mi siervo Moisés cara a cara. Pero eso no significa que Moisés viese un rostro en Dios, sino que habló directamente. Porque fíjate que cuando fue a Monte Oreb y Dios le dio la ley, ahí estaba todo trueno, relámpagos, no sé qué, un resplandor tremendo. Y Dios le permitió que él no muriese. Y eso se llama hablar cara a cara. Pero si tú le preguntas, ¿qué viste? Pues vi la gloria de Dios, pero yo no vi ningún rostro. Y de hecho, fijaos que cuando dimos el mandamiento segundo, dice, tened vergüenza, ¿a quién me asemejaréis? Porque cuando yo me presenté delante vuestro, ningún rostro visteis. Luego tenemos declaraciones que parece son contradictorias. Es decir, Dios habla cara a cara con Moisés, pero dice, ningún rostro visteis. O sea, que son expresiones que hay que saber interpretar. Emilio, ¿querías decir algo? Sí. Gracias. Pues me gustaría primero resaltar una cosa, el estatuto de los redimidos, que va a significar algo totalmente único en la historia del universo. El estatuto que lo tendrán los redimidos. ¿Qué es ¿no? el estatuto? ¿Qué es Quiero el decir, bueno, cuando digo estatuto me refiero el papel que los redimidos de aquí de la tierra, ¿no? Sí. Lo van a jugar en el reino de Dios y delante del universo. Primero, los que fueron rescatados de aquí, ¿no? Del pecado. Los que tendrán, ¿no? Tendremos, dice, la gloria, el cuerpo glorioso, como Cristo Jesús lo guardará por toda la eternidad, que es como nuestro hermano. Me gustan las palabras del apóstol San Pedro, que dice, has hecho de ellos un reino de sacerdotal, un reino de sacerdotes para que se muestren la gloria de la gracia de Dios delante del universo. De primera mano. Es un papel que los redimidos van a tener que jugar delante del universo, delante de los mundos no caídos, de dar de primera mano un testimonio en vivo de las experiencias de aquí de la tierra. Ellos han visto simplemente, han tenido la oportunidad de ver simplemente como si, digamos, alguien ve en un espectáculo o en un cine o digamos así, un estadio, ¿no? Las cosas que pasaron aquí. Pero tendrán, y Dios ofrecerá esta oportunidad para que los redimidos de Dios puedan dar testimonio de Él, de la gracia, de cómo la gracia de Cristo obró en la vida de los redimidos, de dónde sacó, cómo transformó la sangre de Cristo esas preciosas almas desde las tinieblas, ¿no? De las situaciones más bajas, más desesperadas, a ser por la gracia, por la sangre de Jesús, haciendo de ellos realmente, como dice en el libro de Apocalipsis, un pilar, digamos, para mi Dios, para dejar
en ese sentido, un testimonio de lo que fue capaz Dios de hacer para los seres creados. Y además, para un planeta tan aparentemente no significativo, insignificante, pero no así ante los ojos de Dios. Eso va a ser un papel realmente único. Y por eso de lo mismo decía Jesús, que serán como los ángeles en los cielos, con un estatuto único en el universo, único, que no existirán otros seres a tener este papel. Correcto, correcto. Todos nos van a tener envidia. Habrían dicho, jo, envidiamos, oye, ¿quién hubiese sido los de la tierra? Porque, sí, de un mal se desprende un bien. Incluso porque ahora estamos hablando del sábado, incluso en ese sentido, eso resaltará una vez más la santidad de la ley de Dios, que es prácticamente el carácter de Dios. Ahí se refleja el carácter de Dios, incluido el sábado, como creador. Gracias, Emilio. José Miguel. La verdad es que es una mera elucubración en base a cogiendo un punto de aquí, otro de aquí y otro de allá. Bueno, Jesús cuando vino, estuvo aquí en la tierra, fue hecho hombre. Y claro, la pregunta que le hace efectivamente, tanto tiempo con vosotros y aún no habéis visto al Padre, le está hablando, yo creo que lo que era su comportamiento, su carácter, su forma de actuar, era el Padre. Pero físicamente como tal, como Padre, como figura de Dios Padre, no se podría ver, porque el Padre nos puede ver a nosotros. Claro, el Dios Padre y el pecado es un antagonismo total, impresionante. Y entonces nosotros no podríamos ver a Dios Padre porque seríamos destruidos automáticamente. Y Él puede vernos a nosotros porque nos ve a través de su Hijo. Pero a mí, yo creo, no sé, y creo que Elena de Huez hace una mención al respecto, que yo creo que allí sí, cuando estemos allí, ya transformados, que este cuerpo corruptible se haya convertido en el cuerpo que era en el Edén, que yo creo que sí se podrá ver a Dios Padre. Le podremos mirar y le podremos ver y contemplar su gloria. Muy bien. De hecho, en el libro de los primeros escritos, ahí se explica que ella preguntó en visión al ángel y a Jesús sobre el Padre y recibió una respuesta que era así, pero algo parecido, pero que no se podía ver. Primero que ella tenía que volver aquí en la tierra, y el estado que tenía ella es que no se podía, ella no tenía un cuerpo y glorificado como lo tendrán los. Sí, pero sí se le dio la respuesta: si tendrás, si quedarás, si permanecerás fiel, tendrás la oportunidad de estar aquí entre los que están aquí. Ya ves, José Miguel, que no discuto eso. Porque como esto, cuando vayamos allí, finalmente descubriremos lo que es, pues nada, lo que sea, bien hecho está. Gonzalo. Sí, bueno, quería hacer varios comentarios, ¿no? Sin tratar de ser tan extensivo. La primera cosa, complementando lo que dice Emilio, yo me voy un poco más allá. Pablo dice que somos teatro para el universo. O sea, usa esa palabra teatros para que hacerle entender de que lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo, los esfuerzos que estamos haciendo por cumplir los mandamientos de Dios, las luchas que tenemos, es una situación que la está viendo el universo desde hace... El universo entero, desde que fue creado este mundo, desde la primera caída. Y ellos han sido testigos de todo lo que nosotros hemos vivido, y por supuesto, y ahí concuerdo contigo y lo he leído en varios sitios, que prácticamente tendremos que dar audiencia a mucha gente, porque mucha gente querrá, inclusive los mismos ángeles,
querrán preguntarnos experiencias, ¿cómo lograste esto? ¿Cómo lograste lo otro? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste en el otro momento? Y la hermana White dice de que uno de nuestros grandes testigos será nuestro ángel guardián. Muy bien. La segunda cosa es que efectivamente hubo un gran hecho que no se ha repetido en toda la historia, y es que Dios mismo le habló a casi 3 millones de personas en el Sinaí. Entonces, por supuesto, no es lo mismo escuchar la voz de una persona que escuchar la voz de Dios. Y ese es un evento que quedó muy grabado, inclusive hay registros de que así sucedió en esa época. Yo pienso que cuando nosotros estemos allá en el tercer cielo durante los 1000 años, nosotros quizás no veamos al Dios Padre, pero sí escucharemos su voz. Estaremos como hizo con Moisés, hablando con él cara a cara, pero sin poder verlo. Pero eso sería, digamos, la culminación de la fe. Por eso que yo pienso que cuando Pablo habla de Jesús como el originador y el consumador de nuestra fe, es que nosotros vamos a ver todas esas promesas cumplidas cuando estemos allá en el tercer cielo. Quería hacer otros 3 comentarios, ¿no? La primera cosa es que a mí siempre me llamó la atención el hecho de que Jesús apareciera el domingo a primera hora, y porque llegó muy temprano las mujeres, ¿no? Entonces estuve averiguando y en aquella época había 3 maneras de computar el día. Una que era la romana, que era de 12 de la noche a 12 de la noche, por lo tanto el sábado comenzaba a las 12 de la noche del viernes y terminaba a las 12 de la noche de lo que para nosotros ya sería domingo si lo guardamos de noche a noche. La segunda manera era computarlo de noche a noche, o sea, el ocaso al otro ocaso. Eso lo guardaban algunos judíos, pero también habían judíos que ellos celebraban el día desde las 6 de la mañana, o sea, desde el alba hasta el alba del día siguiente. Entonces, a veces pienso que el Señor fue tan detallista de que Él resucita primero con el cómputo romano en domingo. Segundo, de acuerdo con el cómputo de tarde a tarde, Él resucita el domingo. Y para aquellos que guardaban las 24 horas de sábado en la mañana, 6 de la mañana a domingo a las 6 de la mañana, o sea que el domingo para ellos comenzaba a las 6 de la mañana del primer día, Jesús resucitó ese domingo. O sea, el Señor no dejó pie para que la gente pensara de que Él violó su propia ley, ¿no? Es un dato curioso. El otro dato curioso es que cuando regresaron los judíos del exilio de Babilonia, prácticamente los rabinos, como habían sectas y habían maneras de interpretar la ley o la halakha, que llaman ellos la interpretación de la ley, prácticamente llegó un momento en que originaron alrededor de más de 1000 mandamientos para guardar el sábado. O sea, muchas restricciones. Y por eso que Jesús es enfático cuando él dice, hipócrita, ¿acaso no le vas a dar agua a tu animal o lo vas a rescatar si cae en un pozo, etcétera, etcétera? Entonces, para que veamos que a lo mejor ellos dicen, para que no nos vuelva a pasar, vamos a tratar de manejar eso. Y una de las cosas curiosas es que no se podían construir, tú no podías vivir a más de 1000 pasos de tu casa a la sinagoga. Entonces, y hoy día hay muchas ciudades, los judíos siguen haciendo lo mismo, van caminando y cuando están muy lejos hacen sinagogas cerca de sus casas, ¿no? La otra cosa, pastor, hay un tema ahí con respecto a la semana y la luna. La fase de la luna duran 7 días. Entonces, eso también permite al hombre medir cuál es los días como tal, ¿no? Entonces, cada fase dura 7 días y por eso los judíos celebraban cada 28 días la luna nueva, y ellos ya sabían que comenzaba
la última semana del mes, y en lo que terminaba esa luna nueva, ya ellos comenzaban el otro mes, ¿no? Eso era, pastor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Y Rachel? No, nada, yo vamos a ver, escuchando lo que estaba diciendo Gonzalo, de que somos teatro a los ángeles, a otros mundos, pero vamos a ver, somos también la evidencia, que es muchísimo más importante. Somos las evidencias. Entonces yo prefiero más enfocarlo por ahí. Es muchísimo más importante. De que sí se puede. De que sí se puede, exactamente. Sí. Claro. Muy bien. ¿Algún comentario más? He dicho un poquito antes sobre el estatuto ¿no? El papel de los redimidos, y me gustaría pues recalcar un poquito lo que explica Jesús, que serán como los ángeles, porque no podrán, ni podrán morir. O sea que los redimidos recibirán, ¿no?, la inmortalidad. La inmortalidad, cosa que nuestros primeros padres, aunque fueron creados en el Edén, no llegaron a tenerlo, porque primero tenían que pasar la prueba. Los redimidos, en cambio, habrán pasado la prueba aquí, en la tierra, las circunstancias las más amargas, y por la gracia de Cristo vencieron como Cristo venció. Por esto, el estatuto también pues diciendo sobre el tema de la inmortalidad que recibirán, eso también, ¿no?, como todos los demás, prácticamente seres que existen en el universo de Dios, porque la muerte, el último enemigo, que por la gracia de Cristo y por su muerte será vencido, será eliminado para siempre. En ese sentido, pues la actividad que los redimidos la van a tener será primero para siempre, y luego será totalmente única, un papel único en el universo. ¿Alguien más? Carol, ya has venido, ya estás en casita. A ver, cuenta. Estoy en el trabajo ahora. Sí. Y es que yo tenía una duda en relación a, por ejemplo, si está mal, si uno, por ejemplo, va a un restaurante el día sábado y come ahí y obviamente tienen que pagar, o es mejor comer en casa siempre para evitar eso. La recomendación que se hace es aislarse y, si puede ser, no hacerlo. Hay iglesias, fíjate, estuve en Barcelona, recuerdo cuando estaba en la administración, fui a predicar a una iglesia, había un programa especial de inauguración y fuimos todos a comer al restaurante, digamos, toda la gente que venía de fuera, de otras iglesias, los pastores que habían estado, digamos, en esa iglesia. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, yo entiendo que esos son momentos especiales, que viene gente de fuera, que llevarlos a las casas que vienen alejados es un problema. Ellos lo que hablaron fue con la gente del restaurante, les pagaron en el día anterior, no sé, en la semana anterior, no sé, cuando hicieron el ajuste, y simplemente fueron allá a comer y ya está. O sea, hay momentos en los que a lo mejor sí que se puede justificar el ir a un restaurante porque dices, mira, tenemos gente de fuera, ¿qué hacemos? A las casas no, por bolsas, yo qué sé, es como... Porque es diferente uno mismo. Uno mismo dice, a ver, yo no necesito el saber ir a un restaurante, aunque sea como de bocadillo. Pero oye, me quedo en casa, me quedo en la iglesia, me quedo en lo que sea, pero no voy. Pero puede haber otras circunstancias que dices, pues a lo mejor sí que... Pero uno se organiza y uno no paga, no esto, sino que uno ya está todo organizado, el menú, todo está hecho, está pagado, simplemente van a comer y ya está. Hay gente que tiene mucha sensibilidad, dice, pues eso está mal. Incluso que, por ejemplo, coger el autobús en sábado, dice, porque tú estás haciendo trabajar a alguien en sábado.
Y el mandamiento dice que ni tu siervo, ni tu sierva, ni que esté dentro de tus puertas. Y yo lo que le digo, mira, si esa persona hace su trabajo porque yo voy, efectivamente, entonces yo no voy. Pero es que esa persona va a trabajar aunque yo no vaya. O sea, yo no le estoy haciendo trabajar en sábado, sino que él trabaja, y fíjate, pues para si yo tengo que ir a la iglesia, pues oye, a lo mejor tengo que coger un de autobús, porque después, anda, pues no tengo. O sea, lo ideal que es que tú lo lleves todo preparado para que no tengas que comprar y tal, pero puede haber circunstancias en las que dices, oye, pues ¿qué hago? Me quedo aquí y mira, como se me ha olvidado recargar el ticket de los 10 de esto, pues bueno, no voy a la iglesia. No, oye, cómprate un ticket y vete a la iglesia. Entonces, uno, en fin, es siempre ir mirando y decir, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo mejor posible. Y hay cosas, pues eso, que uno dice, pues es que no hay forma de hacerlo, porque uno que no tenga un coche necesita coger un autobús. Y a lo mejor el autobús te dice, no, usted lo paga, porque a lo mejor hay autobuses que no son de bonos, sino, no, usted paga aquí. ¿Qué haces? Sí, sí. Pues no voy a la iglesia. Pues oye, pues pago. No es un negocio, no es un comercio, sino voy a la iglesia. Entonces, yo qué sé, vas a un parking el sábado. ¿Qué haces? Pues tienes que pagar. Y si no, es que tengo que ir en coche y tengo que aparcar y te cobran. O sea, no hay sitio para aparcar sin pagar. ¿Qué haces? No, pues es que no se puede pagar en sábado. O sea, hay cosas que uno tiene que decir, a ver, hay que entender el principio. Aquello que yo pueda evitar, yo lo evito. Y aquellas cosas que no pueda evitar, como mi consecución que es ir a la iglesia o estar en la iglesia, pues claro que puede haber eso, suponer un gasto, pero son cosas diferentes. Si me permites, voy a decir una cosa. Yo creo que aquí interviene, tal como has dicho tú de principio, lo que está hablando Dios a través del profeta Isaías. Emilio. Sí. Perdona, es que está Pili ahí, la mujer que la tienes esperando hace ya un ratejo. Te lo digo por si no la habías visto, por si te parece. Vale. Bueno, pues después de Pili, que ha levantado la mano, pues tú, Emilio. Pili. Yep. Hola, que solamente quería preguntar una cosa, porque como me lo he perdido todo, prácticamente he escuchado muy poquito, entonces como al principio escuché que David estaba un poco mal, ¿no? Que es el que graba, quería saber si esto también se va a grabar o no para escucharlo, porque ya te digo que me he perdido todo prácticamente. Pues hoy, si no está David, nos hemos quedado sin grabador y no se ha grabado. Sí, no, por hoy no. Pues qué pena. Bueno. Yo no me lo perdí, lo escuché, pero no lo vi. Ya, pero yo no pude hoy ni escuchar ni nada, unos pequeños ratos, pero me perdí absolutamente todo, prácticamente. Sí. Bueno, pues nada. De todas formas, Pili, como esto es cíclico, terminamos y empezamos, terminamos y empezamos. Ya. Se vuelve a repetir. Sí, vale. Bueno, perdón, me voy a salir un poco, pero... Sí. Claro, ¿decías algo? No, es que iba a decir como en broma y en serio que luego usted lo hará en vivo y ahí ya nos podemos también conectar. Sí que sí, también, no hay problema. Lo que pasa es que entonces protestará el pastor que lo haga aquí. Oye, no, tenéis que venir aquí, así que... Bueno, Emilio, venga, tu turno. Y después, Pili, has vuelto a levantar la mano, ¿no? No, vale, ya está. Emilio y luego José Miguel. Simplemente quería hablar más allá de todas estas cosas que levantamos, de preguntas que, bueno, tienen su sentido, su porqué. Yo creo que lo que el Señor lo dice ahí en el libro en Isaías, dice claramente, si tú haces de este día, pues, una delicia, ¿no? El espíritu que uno, pues, tiene, el espíritu que uno muestra cuando se trata del sábado, cuando se acuerda del sábado, cuando recibe el sábado, cuando vive en el sábado. Si realmente ese es el espíritu de alegría, de gozo,
que hace de este día una delicia realmente. Yo creo que siempre una tal persona sabrá de qué forma actuar o no. El Espíritu del Señor pues iluminará una conciencia, ¿no? A la hora de cómo actuar. Porque de qué sirve que una persona respeta todas esas cosas, pero le falta ese gozo, esa alegría, no hace de este día pues una delicia. Prácticamente pierde el sábado, ya pierde todo el significado, cosa que ocurrió con los que realmente vivían en el tiempo de Jesús. Miguel y luego Gonzalo. No sé si me escucháis. ¿Me escucháis? Sí. Perfecto. Es que estaba hablando antes y estaba comentando que David efectivamente no está, pero que está el PC. Entonces supongo que si está el PC sí estará grabando, ¿no? No. Ah, no sé. No sé. ¿No, Carol? Y es que a lo mejor en algún momento lo puso a grabar, pero yo sabía que iba a estar en cama. Lo he visto desde el principio. Ah, qué bueno. Qué bien, qué bien. No está, pero que está ahí en PC que está grabando. Por lo cual, qué bueno. Que no yo creo que he sí, tenido ni tiempo de mirar. yo creo que sí. Pues bueno, puede quería ser. comentar bueno, es que me ha venido a la memoria, es un poco el tema del sábado en cuanto a hay circunstancias determinadas que son difíciles de definir, ¿no? Y que luego hay una conciencia que tenemos todos y que yo creo que estando en el Señor y el Señor, bueno, pues procurando que seguro que Él también está con nosotros, pues esa conciencia nos dicta un poco el camino que debemos de seguir y cómo debemos de actuar. Yo recuerdo un caso que es cierto, es totalmente cierto, que gente conocida, que ocurrió por allá por el noreste de España. Y bueno, pues había un matrimonio adventista y estaban viviendo en un chalecito y tenían un jardín, que era un jardín donde la persona que venía un día de semana y bueno, pues ese día él cortaba el césped y demás. Un día le ocurrió algo, tenía un problema de tipo familiar, de médico, algo por el estilo, y entonces le comentó a la familia si podría venir el viernes a pasar ese trozo de jardín que le correspondía a ellos y demás. Y le dijeron, bueno, pues venga usted el viernes, pero miren, nosotros, aunque ya sabía algo, ya sabe que guardamos el sábado y a partir de la puesta, pues actuamos de esta manera. Bien, bueno, no, pues el hombre fue el viernes, quizá llegó un poco tarde y tal, y se retrasó. Y resulta, bueno, que le quedó un trocito, le quedaba un poco de ese trozo que tenía que cortar, un trocito de jardín. Y entonces se acercó y preguntó, y estaba él, el marido, y me ocurre esto y tal. Claro, para mí tener que volver pues va a ser un trabajo y tal, no le importaría que ya terminara yo este trocito. Y claro, él pues le dijo, hombre, pues claro, termine usted ese poco que le queda ya por terminar, ya estaba la puesta de sol, y efectivamente, bueno, pues el hombre pues terminó su jardín. Y aquí que la esposa se enteró de tamaña felonía. Y entonces, bueno, pues le castigó, le cerró las persianas para que no pudiera ver durante unos días, tuvo un disgusto con él impresionante y, bueno, pues creó allí una aflicción de mucho cuidado, ¿no? Por eso digo que quizá algunas veces, no sé si nos extralimitamos en nuestra forma, en nuestras apreciaciones, porque fijaros las consecuencias, porque ese hombre tuviera que estar a lo mejor 5 o 10 minutos más para terminar ese trozo de jardín que pasaba más allá de la puesta de sol, pues el problema que creó en el matrimonio, aquello fue muy duro. Entonces no sé si, en base a lo que comentaba el pastor antes, pues hay veces que no hay más remedio. Decir, bueno, pues si voy a aparcar y tengo que pagar el aparcamiento, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que aparcar. Y entonces, no sé, yo creo que ahí cada uno tenemos que actuar según nuestra conciencia y lo veamos más claro. Pero claro, teniendo en cuenta siempre que estas circunstancias pues, no afecten, por ejemplo, como en el caso que os acabo de contar. Sí, sí. Muy bien, Gonzalo, y terminamos. Pasamos a las oraciones. Sí, yo lo que quería era plantear varias situaciones que nos han pasado
Y al final de cuentas simplemente uno lo que tiene que tener en mente de lo que significa el sábado, de lo que significa guardar el sábado y lo que significa hablar sus palabras. Un caso, un sábado estábamos cerca de un parque, enfrente de una farmacia, hay una señora con un bebecito, se nos acerca y nos dice, ¿usted me puede comprar la leche para el bebé? Que no tengo. Pues sí, vamos, le compré la leche, hice la transacción, pagué, etcétera, etcétera, y le di su leche al bebé. Nos ha pasado temas, por ejemplo, me pasó en estos sábados que la persona no tenía sencillo para el bus y le pagué el bus, porque si no, no iba al trabajo. O sea, el siguiente bus llegaba a la hora siguiente. Entonces, hay situaciones que se le plantean a uno donde, y no solamente lo de la leche, sino también hay mucha gente en los automercados afuera que no reciben dinero, sino simplemente te dicen, no me dé dinero, cómpreme algo. Y cómpreme tal cosa, tengo arroz, cómpreme tal cosa. Entonces, el tema un poco de tener esa piedad, y una cosa es hacer ese tipo de situaciones, o el extremo, X circunstancia y el bebé chiquitico, lactante, tiene hambre. Los 2 teteros, los 3 teteros que le preparamos no fueron suficientes, entonces habría que comprar leche, comprar algo, para atenderlo. O sea, hay cosas que efectivamente, si uno las puede evitar, las evita. Pero el hecho de guardar el sábado es tener la conciencia de que uno va a estar con el Señor y que uno está expuesto a que el mismo Señor lo pruebe a uno en cuanto a la fidelidad del sábado y en cuanto a lo que es el servicio a los demás el sábado. Por eso es que desde el principio los sacerdotes estaban exentos del castigo del sábado, y ellos trabajaban en sábado. Los pastores trabajan los sábados. O sea, hay mucha gente trabajando los sábados, pero están haciendo una labor que tiene que ver con lo que está detrás del Señor. Una de las grandes discusiones que siempre he tenido, y me complace mucho que se haga en Alenza, era que el sábado no se vendían libros en la iglesia. Entonces muchas veces hay gente que le cuesta mucho llegar los sábados a la iglesia porque viven lejos, retirados, y no pueden y no tienen cerca una librería donde comprar los libros. Entonces yo pienso que hay negocios del Señor que el Señor lo entiende porque va en beneficio de otros. Porque yo soy uno, yo me paro ahí, compro libros los sábados y los reparto. O sea, en la semana estoy repartiendo libros cuando viajo y eso. Pero entonces lo que quiero decir es que el hecho de que uno tenga conciencia plena el viernes de que viene el sábado, de que uno esté agradecido porque llegó el sábado, y el hecho de que uno pueda decir que es el día delicioso y grato, es porque simplemente uno se libera de un montón de cosas. Y si uno se acostumbra a hacer ese paréntesis, le garantizo que uno pase ese sábado con una mente abierta, con una mente de ayudar a los demás y con una recarga, como muy bien dijo usted, y de preparándonos para el día siguiente. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, y eso sí lo tengo yo bien presente, es que a veces trabajamos tanto el sábado que agarramos el domingo de descanso y decimos, voy a descansar el domingo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que mi descanso, mi reposo es el sábado, pero yo el domingo tengo que ocuparme haciendo alguna cosa y planificar alguna cosa que no signifique que para mí el domingo se convierta en el día de que yo reposo, que yo duermo, que yo descanso, porque el sábado hice muchas actividades. Eso era. Sí, hermano, yo he tenido, no sé si me lo podrías permitir, algo que ha tenido que ver con el sábado. Puede ser algo, yo creo que podríamos reflexionar sobre un
tema que a mí me pasó. Y puede ser. Venga, que no ¿Sí? sea largo, que no sea No, largo. bueno, lo concentré al máximo. Mira, tenía unos 17 años, 16, 17 años por aquel entonces. El hermano menor de mi padre, que era prácticamente el anciano de iglesia, un viernes porque nuestra iglesia había sido derribada estaba en construcción, pero por los comunistas, y bueno, luego pues seguimos para la construcción cuando se permitió. Bueno, pues un viernes, que es lo que se habían planteado, porque había encontrado para traer con un tractor, con un remolque, desde unos 17 kilómetros por ahí, 15, 17, desde el bosque, pues unas vigas para la construcción de la iglesia. Es que no podía, en otro día, es que no podía el transportista. Entonces, decidimos pues que sea el viernes. Bueno, salimos temprano, con tiempo, todo esto, cargamos con dificultades ahí en el bosque, cargamos las vigas y todo esto. A la hora de devolver, resulta un pinchazo en el remolque y otro pinchazo, 2 pinchazos. No se podía de ahí mover, el hombre tuvo que dejar todo esto, ir andando, pues toda la tarde, buscar algo para arreglar. Y luego el arreglo del remolque con un remolque cargado. Bueno, total, que se perdieron un montón de horas preciosas porque llegaba el sábado. Y al final, casi a la puesta del sol, estaba todo listo para volver. Claro, volvimos tal como se pudo, con el recorrido de unos 17 kilómetros casi, y cuando llegamos con el cargamento prácticamente del remolque de la madera, pues en la localidad, en el pueblo, ahí, nuestros hermanos, pues, que eran prácticamente casi todos pues familiares, pues la reunión viernes de la noche, pues ya había acabado y estaban a punto de salir de ahí, y nosotros llegando con el cargamento y tuvimos que, pues lo descargaron ahí, pues no duró mucho, pero quiero decir, ya habían pasado horas y horas entrando el sábado. Fue un accidente realmente, quiero decir, eso no pasaba, no pasa todos los días, pero pasó esto, ¿no? Ahora dejo a su juicio para que lo juzgue. ¿Ha habido algo bueno? Malo. Es de juzgar, ¿no? Como lo vemos y lo analizamos. Esto queda, ¿no? A merced de cada uno. Dentro de lo que hemos estudiado, que es el sábado, que lo analicemos. ¿Sabe? Fijaos que lo que hemos explicado del sábado es la forma normal de actuar. Ahora, las urgencias, las cosas inesperadas, las situaciones que te encuentras, eso son cosas aparte, porque lo que ha mencionado, por ejemplo, Gonzalo, de una persona que dice, ¿me puede usted comprar leche para el niño? Es que, vamos, el mandamiento no prohíbe eso. O estamos en invierno, haces una visita a una persona que está aislada ahí y que vive sola, no tiene nada, está pasando frío, ahí tiene madera. ¿Qué hago? Es que no voy a poder partir o preparar algo de leña para dárselo, ¿no? O ir a comprar algo. Las urgencias. Las urgencias. Exacto. Son situaciones. El mandamiento lo que dice es no hagas transacciones, negocios. Correcto. Ahora, el ayudar a un necesitado que está muriendo de frío, oye, vamos aquí a preparar una fogata para... Eso no es un negocio, eso no es... Eso es ayudar a... Es una emergencia, Eso no, el mandamiento no va contra nada de eso. Bueno, pasamos a los momentos de oración, ¿vale? Estamos orando por Elizabeth Ramírez, temas de cáncer tenemos, Ruth Chávez, Susana, Antón, Ángel Vega y José